Bienvenidos a la tercera parte de este tema, tercer video, sobre el tema de suma analítica de vectores. Vamos a continuar entonces resolviendo otro problema que dice lo siguiente. En su recorrido hacia el colegio, un estudiante camina 5 kilómetros hacia el oeste y 10 kilómetros hacia el sur. Determina la norma y dirección del vector desplazamiento. Bueno, acá lo primero que tenemos que fijarnos es que ya no nos preguntan por el vector velocidad, sino por el vector desplazamiento. Igual el manejo que tienen el vector desplazamiento y el vector velocidad es el mismo. Entonces, lo primero que hacemos, como le hemos dicho siempre, es un plano en la que colocamos los puntos cardinales. Entonces dice 5 kilómetros hacia el oeste, entonces netamente hacia el oeste, 5 kilómetros. Luego a partir de ese punto camina 10 kilómetros hacia el sur, o sea 5 kilómetros acá, 10 kilómetros hacia acá. Determina la norma y director del vector desplazamiento. Entonces el vector desplazamiento es este. Recuerden que el vector desplazamiento es uno que empieza desde donde inicia el recorrido hasta donde termina. Ese es el vector desplazamiento. Si yo le hubiera hecho más recorridos, el vector desplazamiento siempre va a ser desde donde inicia hasta donde termina todo el recorrido. En este caso entonces sería este el vector desplazamiento. Le puse una D de desplazamiento para poder, digamos, hacer esa representación y que ustedes la entiendan de una mejor manera. Entonces pregunta la norma y la dirección. La norma, acuérdense de la norma. Entonces aquí la norma no lleva lo de vector, recuerden. Aquí ya no, entonces no es velocidad. Entonces aquí la componente sería dx al cuadrado más dy al cuadrado, porque estamos hablando de desplazamiento, ya no estamos hablando de velocidad. Listo. Entonces, ¿cuál es dx y cuál es dy? Pues tan sencillo como esto, ¿sí? Este sería el dx y este sería el que está como están en forma horizontal y vertical, significa que no tienen componentes. No tienen componentes. Entonces, sencillamente, la componente en x del desplazamiento es 5 kilómetros. Bueno. Ahí vienen qué error iba a cometer ahí. ¿Hacia dónde van los 5 kilómetros? Hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que los 5 kilómetros son negativos. Menos 5 kilómetros al cuadrado más. Y los 10 kilómetros hacia el sur. Como el sur va bajando, entonces significa que es negativo. Menos 10 kilómetros al cuadrado. Listo. Con esto vamos a determinar la norma del vector desplazamiento. Al hacer esa operación debería darles 11,18 kilómetros. Aquí, como es distancia, pues se trabaja con kilómetros, no con metros sobre segundo, kilómetros por hora. Entonces ahí tendríamos la norma de este ejercicio, ¿sí? Del vector desplazamiento. Ahora la dirección, o sea, ¿qué equivale este ángulo? Ok. La dirección, acuérdense, siempre es con tangente. Tangente de teta. Yo utilicé teta, pueden utilizar cualquier otro ángulo. Es igual. Tangente es lado opuesto. Acuérdense, miren aquí este triángulo. Tenemos aquí este ángulo. Si el ángulo está acá, entonces el opuesto es este y el adyacente es este. Entonces, tangente dice lado opuesto, o sea, 10 kilómetros. ¿Sí? Que sería el lado opuesto. Sobre el lado adyacente, 5 kilómetros. Ok, cancelaríamos los kilómetros. Entonces, el ángulo, teta sería igual a tangente a la menos 1, ¿sí? Al despejar teta, tangente a la menos 1, de 10 dividido 5 da 2. Igual si aquí pueden escribir 10 sobre 5 y estaría bien. Bueno. Tangente a la menos... bueno, acá pues me hizo falta una cosita, que es que los valores son negativos ambos. Entonces, menos 10 kilómetros sobre menos 5 kilómetros. Listo, entonces ahí tendríamos tangente a la menos 1 de 2. Quedaría de dividir menos 10 sobre menos 5. Entonces eso tendría un valor de 63,43 grados. Y ahí ya estaría resuelto el ejercicio. Nos pide la norma y la dirección del vector desplazamiento. Vamos a ver entonces ahora otro ejemplo. Bueno, continuando con otro problema, dice lo siguiente.
Un excursionista que se encuentra perdido en el bosque realiza 3 desplazamientos consecutivos, de tal forma que al final vuelve al sitio de donde partió. El primer desplazamiento es de 12 metros hacia el este y el segundo es de 16 metros hacia el sur. Determinar la norma y la dirección del tercer desplazamiento. Entonces lo primero que hacemos, hacer la gráfica, los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Entonces dice, bueno, el primer desplazamiento es de 12 metros hacia el este. Entonces, hacia el este, trazamos 12 metros. Sobre el eje del este, porque es exclusivamente hacia el este. Luego, y el segundo es de 16 metros hacia el sur. Entonces, hacia el sur, a partir de ese, trazamos 16 metros. Determinar la norma y la dirección del tercer desplazamiento. O sea, el tercer desplazamiento sería de aquí hasta acá. Perdón que acá en el dibujo me quedó como al revés esto. El tercer desplazamiento iría desde aquí hasta acá. Entonces, muy similar al anterior, Nos piden hallar la norma y la dirección de este tercer desplazamiento, que aquí lo denominé con la letra D. Entonces, la norma nos lleva la flechita, o la flechita con 2 líneas acá, como habíamos visto en clase. Entonces, la componente en X y la componente en Y, tal cual. Bueno, entonces, aquí pues la componente en X sería esta, ¿sí? Que va en X, 12 metros al cuadrado. Y la componente en Y sería la que baja. Como va bajando, negativa. 16 metros al cuadrado. Listo. La de 12 sí positiva porque va hacia la derecha. Bueno, al hacer esa operación en la calculadora debería dar un valor de 20 metros. 20 metros. Y esa sería la norma de este ejercicio. La dirección. Recuerden que la dirección es el ángulo. El ángulo siempre lo vamos a hacer con tangente. Tangente entonces es lado opuesto, 16 metros, sobre lado adyacente, 12 metros. En el ejercicio anterior yo les coloqué aquí un signo menos a ambos, pero la verdad pues ahí lo que importa es la medida, no tanto el signo, la dirección. Acá necesitamos es cuánto mide ese valor, entonces sería 16 sobre 12 metros para saber cuánto mide este ángulo. Entonces no es tan necesario colocar los signos, simplemente la medida de estos dos lados. Entonces el lado opuesto sobre el lado adyacente. Entonces tendríamos tangente a la menos 1 despejando ya el ángulo de, y se cancelarían los metros, lo que dé 16 sobre 12, o escribir aquí 16 sobre 12 y hacer la operación directamente en la calculadora, o hallamos 16 sobre 12, que 16 sobre 12 da un valor de 1,33, y entonces el ángulo tangente a la menos 1 de 1,33 da 53,13 grados. ¿Sí? Y ahí tendríamos la norma y la dirección, que es lo que nos piden del vector del tercer desplazamiento, que en sí es un vector. Entonces tenemos la norma, la dirección, igual que el ejercicio anterior. Entonces, ya espero pues haya quedado claro. Vamos a hacer un último ejercicio. Bueno, vamos a continuar con un quinto ejemplo que dice lo siguiente. Un atleta corre 95 metros hacia el oeste y después cambia de dirección. Al final de la carrera se encuentra a 180 metros del punto de partida a un ángulo de 20 grados hacia el noroeste. Calcular la norma y la dirección del segundo desplazamiento. Entonces, si entendemos un poco este ejercicio, no sabemos cómo es el segundo desplazamiento. Los dos ejercicios anteriores sabíamos el primero y el segundo, nos podían hallar el tercero. Acá, por ejemplo, dice, recorre 95 hacia el oeste. Aquí recorre 95. Y después cambia de dirección. No se sabe para dónde cambió la dirección. Al final de la carrera, o sea, al final se encuentra aquí en este punto, que es a 180 metros del punto de partida y a un ángulo de 20 grados. O sea, resultó aquí. No sabemos cuánto recorrió acá. Entonces nos están pidiendo hallar el segundo desplazamiento.
Entonces, vamos a ver cómo se hace esto, porque tiene una modificación con los anteriores. Voy a llamar al primer recorrido, voy a ponerle A, al segundo recorrido le voy a poner B, y al tercer recorrido le voy a poner C. ¿Listo? Entonces, estos vectores, cada uno de estos vectores tiene componentes, ¿cierto? Este vector C tiene una componente aquí en Y, y aquí tiene una componente en X, ¿sí? A, como viene hacia acá, A solamente tiene una componente en X, no tiene en Y, porque está sobre este. Y esa componente de X coincide con el valor de A, porque están en la misma dirección, tienen la misma longitud. Entonces, quiere decir que tengo que hallar el vector B. Entonces, este es el tercer vector que resulta de la suma de estos dos, ¿sí? O sea, el vector C resulta de sumar el vector A y el vector B. O sea, si yo sumo este vector con este vector, me dan este, ¿sí? Pero entonces, no me están pidiendo hallar el vector, este vector, sino el vector B es el que voy a hallar. Entonces, cada uno de estos tiene ciertas componentes. Entonces, la componente de C en X, o sea, como este es el vector resultante, es la suma de la componente de A en X más la componente de B en X, ¿sí? Y yo para hallar la norma de este vector necesito saber Bx y By, o sea, de aquí necesito hallar Bx. Por lo tanto, este Ax que está acá va a pasar para este lado a restar. Y de esa manera quedaría despejado Bx. Restando estos dos valores, obtendría la componente de este vector en X. Este vector coincide con la componente acá, es decir, aquí es Cx y también es Bx. Y acá este también es lo mismo, es Cy, pero también es By. Es el mismo vector, porque es 50. ¿Sí? Este y este tienen las mismas componentes. Bueno, entonces tendríamos esa parte. Lo mismo sucede con Y. Entonces, la componente de Cy, o sea, la componente de este en Y, resulta de la suma de AY más BY. Como yo necesito hallar el BY para poder hallar la norma de este, entonces paso este para acá a restar. Como aquí está positivo, pasa a negativo. Quedaría BY. Así, haciendo esta operación, obtendría las componentes de B en X y en Y, que son las que necesito para hallar la norma. Entonces ahora, para hallar este Bx, pues necesito esta componente y esta, ¿sí? Entonces ahora, después de haber tomado apuntes de esto, vamos a hallar las componentes de cada una de esas para poder reemplazarlas ahí en ese valor. Listo, entonces. Vamos a empezar con las de X. Componente de A en X. Bueno, componente de A en X, A solo tiene componente en X, que como les decía, coincide con el vector desplazamiento de A. A es el primer desplazamiento, que dice que un atleta corre 95 metros hacia el este, o sea que A vale 95. Como va hacia la izquierda, entonces es negativo. Menos 95 metros sería la componente de A en X. Y la componente de A en Y, como no tiene componentes en Y, significa que vale 0. Recuerden que cuando una componente o un vector está sobre uno de los ejes, significa que solo tendría componente en alguno, o en X o en Y, el otro valdría 0. Listo. Ahora, eso es con X. Ahora vamos a hacer las componentes de X para poder hacer la resta. Entonces, componente de C en X. La componente de C en X, este C, o sea, es la que va desde aquí hasta aquí, ¿sí? Esta. Y la componente de Y sería esta. Entonces, volvemos a lo que habíamos dicho en los ejercicios anteriores. Vamos a utilizar este triángulo rectángulo. Y vamos a decir que esta CY, esta componente está aquí ubicada, que vale lo mismo, miden lo mismo. Entonces tenemos este triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 20 grados. Como voy a hallar la componente en X, que es la que está desde aquí hasta aquí, en este triángulo, esta componente corresponde al lado adyacente. Y tengo el valor de la hipotenusa, que es 180 metros, que dice que se encuentra a 180 metros desde el punto de partida. Entonces busco una función trigonométrica que relaciona el lado adyacente con la hipotenusa, y esa es coseno. Entonces primero escribo la hipotenusa, que es C, por el coseno
del ángulo, que son 20 grados. Listo. Bueno, aquí me hizo falta una cosita. ¿Qué creen ustedes que es? La componente de C va hacia la izquierda. Entonces, como va hacia la izquierda, es negativo. Listo. Entonces ahora, menos el valor de C, 180 metros, por el coseno de 20. Y eso nos daría un valor que, si ustedes lo hacen en la calculadora, es de menos 169,14 metros. Listo. Ese sería el valor de Cx. Y ahora vamos a hallar el valor de Cy. Cy es igual entonces. Entonces Cy está ubicado acá. Volvemos a este triángulo, rectángulo. Este lado es el lado opuesto. Entonces, como vamos a hallar y es el lado opuesto, la función trigonométrica que relaciona el lado opuesto con la hipotenusa es el seno. Entonces, primero colocamos C por seno de 20. Igual, si aquí juego con coseno, esta obligatoriamente va a ser con seno. Acá en este caso, la componente en Y va hacia arriba, entonces es positivo. Esta era negativa porque venía hacia la izquierda. Entonces reemplazamos el valor. Y es igual, C tiene un valor de 180 metros. Lo multiplicamos por seno de 20. En la calculadora esa operación daría 61,56 metros. Listo. Ahí tendríamos esas dos componentes. Ahora sí vamos a lo que nos interesaba saber, que era cuáles eran las componentes de B para poder hallar la norma. Entonces, las componentes, volvemos a lo que habíamos anotado anteriormente. Organizando esa fórmula de que decíamos que Bx resulta de la resta entre Cx y Ax, entonces podemos hallar la componente en X. ¿Sí? Acabamos de hallar Cx, que nos dio un valor de menos 169,14 metros, menos Ax, que tiene un valor de menos 95 metros, ¿sí? Porque va hacia la izquierda. Entonces, esa operación nos daría menos 74,14 metros. Listo. De la misma manera, hallamos BY. BY es CX CY menos AY. Y esos valores también ya los habíamos hallado. CY, 61,56 metros. Y AY nos dio 0 metros. O sea que BY es igual a 61,56 metros. Listo. Ya tenemos las dos componentes de B, Bx y By. La necesitamos hallar para poder hallar la norma. ¿Por qué la norma? Para hallar la norma, recuerden la fórmula de la norma. La norma de B dice raíz cuadrada de Bx al cuadrado más By al cuadrado. Listo. Entonces, para eso era que necesitamos hallar el valor de Bx y By. Entonces, Bx, como vimos, nos dio menos 74,14 metros, esto al cuadrado, más By, que By nos dio 61,56 metros al cuadrado. Listo. Al hacer esa operación, B nos da un valor de 96,36 metros. Ahí tenemos la norma, nos piden la norma del segundo desplazamiento. Ahora tendríamos que hallar la dirección. Recuerden que la dirección es el ángulo y se halla con tangente. Entonces, tangente es igual. Entonces, de este triangulito. Tangente es lado opuesto, que el lado opuesto es CY. Perdón, BY. 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 Sobre el lado adyacente, que es BX. BX. Entonces,
BY vimos que tiene un valor de 61,56 y BX tiene un valor de 74,14 metros. Listo. Entonces, aquí nos importa más que todo cuánto mide, no tanto el signo de la dirección. Entonces ahora θ va a ser igual a tangente a la menos 1 de lo que es esa operación. Entonces con la calculadora, o escribimos acá 61,56 sobre 74,14, como quieran. Entonces este valor nos da 0,83. Entonces, si sacamos tangente a la menos 1 de ese valor, nos va a dar un ángulo de 39,70 grados. Y ahí tendríamos el valor de la dirección y por lo tanto habríamos resuelto ese ejercicio. En el taller van a ser ejercicios muy similares, no va a haber nada así como sorprendente, creo yo. Entonces con esto ya finalizamos el tema que estaba pendiente, y al tiempo que voy a subir estos videos también les voy a de una vez enviar el taller. Entonces ya después de que ustedes vean estos videos, de pronto una, dos, quien no tenga claridad los puede ver más de una vez para ver cómo fue que se desarrolló. Igual las dudas las atenderemos por los canales que ya hemos trabajado. Y entonces ese sería pues el final de este video. Espero haya sido el entendimiento de todos ustedes y no vayan a tener ningún inconveniente resolviendo el taller. Muchas gracias.